¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Conjurados. La gran pregunta que todos los mexicanos nos estamos haciendo en este momento es, ¿y ahora qué viene? Después de este abatimiento de uno de los tristemente célebres narcotraficantes más conocidos, más famosos del mundo como el Mencho, claro que tiene una repercusión no solo en el país, sino también incluso a nivel internacional. Ok, le cortaron la cabeza al principal líder del cártel Jalisco Nueva Generación, pero hay 19,000 miembros. 19,000 miembros de este cártel, en donde ya pues están saliendo ahí nuevas cabezas como la Hidra, que personajes como, ¿no?, el Sapo, el Jardinero, el 03, en fin. Esta es la gran incógnita que ahorita tenemos un país en paz por el momento, se reanudaron las clases pues en casi todo el país, en Jalisco mañana, pero en Puebla ahorita todo normal aparentemente. Pero ¿qué es lo que viene? Bueno, me da mucho gusto recibir a Humberto Morales, doctor internacionalista, que es amigo, que es de casa y que me encanta entrevistarte porque nos das un panorama pues muy global y nos orientas para saber qué es lo que viene. Y es la gran pregunta del millón, ¿qué es lo que viene, doctor? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Antes que Pues nada. nada, saludando a tu auditorio, mi querida Erika. Yo creo que es una situación interesante que tiene una salida que puede parecer muy exitosa para el gobierno federal, porque de alguna manera pues muestra que el Estado mexicano sí ha adquirido la capacidad de enfrentar a un grupo muy poderoso, a un ejército prácticamente Ujú, internacional, porque claro. este cártel es un cártel transnacional, no es solamente Sí. mexicano, pero de alguna manera pues se ha logrado finalmente enfrentar a una de las cabezas más peligrosas de un cártel internacional que estaban pues en la lista de los tres más buscados a nivel mundial, ¿no? Ujú. Claro, obviamente como bien lo dijiste, esto destapa, ¿no?, una hidra de 1000 cabezas, ¿no?, que evidentemente están ahorita flotando, primero en la lógica de sálvese quien pueda, y dos, reorganizarse para ver cómo se puede mantener un negocio transnacional en el cual hay otros Ujú. competidores con los cuales no hay alianza, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la violencia organizada y estructurada por este tipo de cárteles no va a terminar, pero sí es una gran oportunidad para el Estado mexicano de ya asumir un mayor control estratégico y militar Ujú. de el asunto. Es decir, ha llegado ya el momento de no retorno en el que el Estado mexicano va a tener que emplearse a fondo con una estructura de inteligencia militar como la que ha mostrado ahora, pero con mayor fuerza, en el sentido de tratar de desarticular todas estas bandas que ahora van a querer reagruparse, si no es que ya se están reagrupando, y por otro lado también porque los competidores de esta banda van a querer aprovechar la plaza para apoderarse de ella, eso es muy común. Entonces, este va a ser un juego en el cual va a haber otra serie de alianzas, quizás negociaciones, donde el mismo Estado va a tener que intervenir para tratar de disuadir a ciertas bandas que de alguna manera ya están bajo control del Estado, como Ujú. el caso de los extraditados, los Mayos y los Chapos, que de alguna manera ya están bajo control de la seguridad e inteligencia de los Estados Unidos y que en un momento dado pueden servir paradójicamente de aliados para desarticular estas otras bandas, porque el cártel Jalisco trabajaba como una banda aparte y además prácticamente sin aliados, sino que era un grupo muy fuerte que desconfiaba de las otras bandas. Entonces, esto debe Ok. ser aprovechado por los servicios de inteligencia, tanto americanos como mexicanos, para utilizar a las bandas del grupo Sinaloa, que en este momento pueden ser buenos aliados para desarticular esas Ok. bandas peligrosas y llegar a una negociación
pues de testigos protegidos y libertades condicionales, etcétera, etcétera, que es algo a lo que no nos debemos de espantar, porque la Sí, historia así funciona. la historia ha Claro. demostrado que todos los cárteles y bandas, como el tiempo de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, etcétera, etcétera, han terminado con esa clase de negociaciones. Y a veces no queda de otra, porque son bandas demasiado poderosas que además están infiltradas en grupos políticos y gobiernos. Claro. A ver, Eso complica un a poco el ver, panorama. a ver, tengo varias preguntas a todo lo que has dicho, entonces para ir avanzando. A ver, número uno, dijiste, bueno, pues hay un punto de no retorno, el ejército ha demostrado su eficiencia a nivel mundial y a ver, aquí de alguna manera las Fuerzas Armadas de México se lavan la cara después de pues estos actos o presuntos actos de corrupción y varias cosas que pues, fueron sacadas a la luz. De alguna manera, pues el ejército con esto lava eso, ¿no? Bueno, Su sí, prestigio como que vuelve otra vez, ¿no? sí, inevitablemente este tipo de operaciones tienen un costo de oportunidad que no es gratuito para el ejército. Ver un poco la expresión del secretario de la Defensa es algo inusual en un militar, ¿no? Que realmente está sufriendo las consecuencias de un ejército y de una marina que también han estado infiltrados y que van a tener también ellos que hacer sus propias operaciones de limpieza, porque todo ese tipo de combates implica también sacar al descubierto quiénes han sido los elementos infiltrados traidores, ¿no? Y que del otro lado estaban jugando con el bando de estos cárteles. Entonces, esto es algo que la inteligencia militar ya lo debe tener claro. Pero tampoco es tan fácil desarmar a un enemigo que tienes dentro del ejército o que tienes dentro de la marina, como lo estamos viendo con el caso de Huachicol Fiscal, ¿no? Sí. No es que el Estado mexicano hoy sea un Estado proclive a la corrupción. Esa es una, digamos, narrativa de los grupos de reacción, de derechas oportunistas que piensan que el Estado ha estado coludido con el narco actualmente y por lo tanto ahora no le queda más remedio que limpiarse. Me parece que es más complicado. En realidad yo creo que Claudia Sheinbaum está liderando un Estado y un gobierno en el cual, por supuesto que ella sabe que hay infiltrados, ella sabe que hay corrupción, ella sabe qué actores del juego han traicionado a los principios de la Cuarta T, pero no es algo que ella diga, mañana los voy a limpiar. Claro, Si Andrés Manuel no los bueno. pudo limpiar en 6 años, No, pues ir a ella, abrazos, no balazos. ella no lo va a poder hacer tan fácilmente, pero ya están identificados. O sea, es obvio que tanto Andrés Manuel sabía como ella sabe quiénes son los enemigos y quiénes están adentro y quiénes están afuera. Okay. La limpieza va a ser complicada, pero creo que ya empezó la limpieza. Me parece que ya está empezando la limpieza, ¿no? Y ya te lo he dicho antes, y creo que no está de más repetirlo, que el mensaje en clave de Andrés Manuel de abrazos y no balazos tenía que ver con esto, es decir, Andrés Manuel tuvo que lidiar 6 años para mantener un gobierno más o menos estable y hacer las reformas que hizo, a sabiendo de cómo estaba el juego. Por supuesto que Andrés Manuel sabe cómo estaba el juego, pero no tenía la capacidad de maniobra para combatir ese fuego en el momento que él llega al poder, porque primero tuvo que negociar con Peña Nieto y con la mafia de Peña Nieto el llegar al poder de manera pacífica, lo cual ya tuvo un costo. Costo porque tuvo que meter en la caja de Morena a una punta de traidores, claro, ¿no? Que eran aliados de coyuntura y que ahora ya se están desmarcando, ¿no? Así es. ¿Qué pasa? Andrés Manuel le hereda a Claudia un país en el que Claudia tiene muy claro dónde están los focos rojos, quiénes son los infiltrados, dónde están operando los cárteles de la droga, porque por supuesto que eso lo saben, pero cómo tienen que atacarlos. Hay que decir que Andrés Manuel contó con un acuerdo tácito con Joe Biden y con los demócratas. El acuerdo tácito es, ok, no tocamos al cártel de Sinaloa mientras ellos ayuden a reventar otros cárteles. Y era lo que hacían. Y Andrés Manuel decía, bueno, mientras estos amigos nos ayuden a limpiar a los otros, los vamos a dejar en paz.
Esa era la razón. No porque Andrés Manuel estuviera coludido con el narco, como se cree, sino porque era la única manera de mantener el juego en paz y no terminar en la guerra loca de Calderón. No se nos olvide que Calderón liberó al Mencho, cuando ya lo tenían preso, ¿sí? Okay. Y después desató una guerra loca que le salió mal. Bueno, Andrés Manuel lo que hizo fue un modelo distinto, que no estuvo mal, detuvo una sangría 6 años que ahorita va a explotar, pero ahorita México tiene mayor capacidad de respuesta. Andrés Manuel no la tenía. Ahora ya sabemos qué ejército ¿Por qué no la tenía? Porque Andrés Manuel llega al poder sin conocer los antecedentes de la cloaca. Ajá, En 6 años aprendió cómo está la cloaca, ahora sí tiene información. Claudia, cuando se fue Peña Nieto, estas cosas no se las advirtió a Andrés Manuel porque Peña Nieto estaba en la cloaca. Se acaba esto de abrazos, no balazos. No, eso ya se acaba. Hay un rompimiento entre Claudia Sheinbaum con Andrés Manuel López Obrador. No, de ninguna manera. No, claro que no. Okay. Al contrario, hay continuidad. Lo que pasa es que ahora está la fase 2. La fase 1 fue la amable, que fue la fase de Andrés Manuel. La fase 2 es, empezamos a sacar el garrote. ¿Sabes? Este es el primer golpe. Van a venir más. También van a venir más alianzas con la estrategia de inteligencia militar de los Estados Unidos, está clarísimo. Entonces, en ese sentido, las negociaciones de Claudia con Trump son negociaciones de coyuntura necesarias. Pero eficientes por lo que estamos viendo, ¿no? Van a ser eficientes. Si en algo es eficiente la actitud fascista de Trump, es que sus servicios de inteligencia son muy buenos para golpear. En cualquier parte del mundo, claro. Es golpear en todas partes. Ya lo vimos. Bueno, ya lo vimos. Aquí los vamos a necesitar, siempre y cuando no sobrepasen la raya de respetar la soberanía del país y de que nosotros somos un aliado estratégico de la economía americana. Ahora, doctor, a ver, sí, es un golpe brutal, sí, pero a ver, hay 19,000 militantes, por así decirlo, de este ejército de narcotraficantes que están infiltrados en todos lados, llámese gobiernos, llámese alcaldes, ¿no? Sí. Por ejemplo, el de Tequila, o sea, estamos hablando de ahorita recientes, ¿no? Sí. Noticias recientes, y otros que no conocemos, desde regidores, desde diputados, o sea, la red es muy amplia. Entonces, a ver, yo te quiero preguntar, doctor, ¿tú sí realmente ves que esto sea el inicio, el primer paso de un cambio contundente o es un gatopardismo así como que, ok, cortamos la cabeza del Mencho, pero vienen la del sapo, la del jardinero, o sea, ¿cómo tú ves esto? No, mira, yo lo que creo es que sí, es el principio de una guerra interna de control y desarticulación de cárteles muy variados, que no solamente son de droga, son cárteles de trata de personas y son cárteles de derecho de piso, todo eso, pero de todos los cárteles, el más difícil de erradicar, y ese va a llevar más tiempo, es el de la vinculación de los grupos de delincuencia organizada con la burbuja inmobiliaria y la financiación de campañas y gobiernos locales y estatales. Wow, claro. Ese va a ser el desarme más difícil, porque ese toca las estructuras del poder político. Claro. Si fuera solamente un tema de distribución de droga o paraíso del fentanilo o de la trata de personas, sería más fácil, porque entonces tú haces una geografía militar de dónde están y los bombardeas, ¿no? Y los matas, ¿no? Claro. Pero no es tan fácil porque muchos de estos cárteles están infiltrados con gobiernos, con alcaldes, con diputados, como bien lo dijiste, senadores, ¿no? Sí. Que de alguna manera, ya sea porque se hicieron de la vista gorda, porque pensaron que si no los mataban a ellos, o se hicieron socios y el dinero lo están lavando a través de los cárteles inmobiliarios. Es en la burbuja inmobiliaria donde se nota más la presencia de estas alianzas. Estos famosos clústeres, ¿no? De construcción de rascacielos y de grandes comercios y de grandes ciudades modelo, que uno dice de dónde salieron. Pues es obvio que hay una connivencia
entre el poder público y los cárteles. Ese va a ser lo más difícil de desarmar, porque pues ni modo que te pongas a bombardear un clúster de Claro. residencias, ¿verdad? Sí, claro. Eso no lo puedes hacer. Sí, Entonces, eso va a llevar más tiempo. De acuerdo. Oye, ahora, mi pregunta va en un aspecto más social, o sea, el efecto así sociológico, en el sentido de que, a ver, todos nosotros nos despertamos un domingo en donde nos dijeron, no salgas, porque, ¿no? Pues hay bombardeos, aquí hay, ¿no? O sea, sacan la pistola, hay autos incendiados, ¿por qué? Pues porque son efectos del narcotráfico en México. Entonces, ¿no? De ver sucesos aislados en estados, en municipios, pues de repente peinó al país de alguna manera, no directamente, pero que sí hubo repercusiones en Puebla, tanto que pues el lunes no hubo clases en todos lados, o sea, hubo este señalamiento de mejor quédate en tu casa, en fin. Esto de alguna manera nos estamos despertando ante la realidad de un nuevo México, cómo la sociedad lo está tomando. Ayer tan solo en Puebla sí hubo una respuesta de miedo. Bueno, yo salí a la calle, yo creo que como muchos otros, porque pues tenemos que trabajar, así ahora sí que no hay de otra, pero fui al centro y eso estaba desierto. Entonces sales y dices, hasta me recuerda un poco la pandemia, así como Claro. dices, ok, ahora sí que hasta el viento tiene miedo, o sea, había miedo. ¿Cómo tú crees que en el aspecto social los mexicanos estamos tomando esto? Estamos despertando ante una nueva realidad. Lo que pasa es que esto es un miedo de pandemia, porque en realidad estamos en medio de una pandemia que ya lleva más de 30 años y que no solamente es mexicana, es internacional y que tiene que ver con las redes de poder del narco, con un tráfico continental de todo tipo de drogas, todo tipo de tráficos de personas, de esclavitud, Sí, de maltrato de niños y mujeres, claro, claro. que no es exclusivo de México, vuelvo a repetir, Sí, es claro. continental y es Ok. transnacional. Entonces, estamos ante una pandemia. La pandemia se ha desatado, en realidad no es que haya terminado, es que está empezando a contagiar de una manera peligrosa. Claro. Entonces, lo que se está haciendo es una vacuna drástica para evitar que se expanda. Pero mientras se vacunan, todos los vacunamos, pues te tienes que guarecer, es decir, tienes que tener cuidado, tienes que extremar precauciones, porque es una pandemia que ha contaminado las estructuras de control gubernamental, que ha golpeado uno de los principios fundamentales del Estado liberal contemporáneo, que es que el Estado debe garantizar la seguridad pública, o sea, debe de ser el único monopolizante de la fuerza pública. Sí, Pero cuando este tipo de criminalidades ya te disputan el monopolio, sí. es por eso que la ciudadanía dice, no confío, porque no confío en el policía de enfrente, no confío en la patrulla que da el rondín, O del vecino, no porque a lo confío, mejor el no vecino está confío metido en en con quién se esto. lleva el vecino Claro, y no confío en mi alcalde o no sí, confío en mi gobernador, sí, claro. ¿no? Porque pareciera ser que sus comportamientos son un poco extraños. Entonces, eso es lo que desata una pandemia de psicosis. Entonces, ¿quién tiene que poner orden ahí? Es el gobierno federal. O sea, este es un llamado para Claudia de decir, bueno, en los estados de la República donde está claro que los gobernadores y sus alcaldes no funcionan, voy a tener que enviar refuerzos militares de estrategia que los vigile a ellos, ¿no? Para que la gente se sienta segura. O sea, esto obliga a México a una especie de república central departamental, ¿no? En aquellos lugares donde el federalismo no está funcionando. Eso es una decisión de Estado que va a tener que tomar ella, porque no puede seguir con la narrativa de que en cada estado los gobernadores tienen que hacer lo que tienen que hacer para la gobernabilidad. No, es que hay estados donde está claro que los gobernadores son parte del mal. Claro.
Y si no se les controla de alguna forma, esto va a salirse de O se control. les ayuda, no, porque están rebasados. O se Bueno, les ayuda, ahí está Sinaloa, por sí, poner un ejemplo. sí, bueno, pero Sinaloa ha dado muchas muestras de que ahí hay un problema más serio que el que no pueda. Claro, Pareciera que sus amigos están ahí, claro, ¿no? sí, Y hay otros estados donde parece que el problema es el propio gobernador o la claro, gobernadora. claro. Entonces, ahí tienen que tomarse decisiones centralizadas. Ahí no puede haber federalismo. Se Ok. tiene que tomar una decisión de Estado. Es decir, a ver, aquí, ¿quién no funciona? ¿El gobernador? ¿Cuántos alcaldes no funcionan? Es decir, lo que pasó en Tequila es una llamada de atención para el propio Claro, gobierno de Claudia. por A supuesto. ver, ¿cuántos tequilas tengo en el país? Sí, exacto. Hay que hacer una radiografía con inteligencia militar, a ver quiénes son y quiénes Claro. son sus redes de Ujú, negocios. Bueno, pues empieza a los eliminar, o los enjaulas, o a ver qué les haces, ¿no? Pero los tienes que empezar a eliminar, ujú. porque el problema ahora ya no es tanto que un cártel te ataque con lanzacohetes, el problema ahora es cuántos alcaldes te van a atacar escondiendo en su territorio Sí, casonas del primer mundo, donde ahí se reclutan armas, bombas, lanzacohetes y narcos perfectamente protegidos, y resulta como el alcalde de Tapalpa, ¿no? Que cuando le preguntan ayer, oye, ¿cómo es que usted no sabía que el Mencho tenía una supermansión en una Tapalpa Country Club, ¿no? Poca madre, sí, ¿no? claro. Donde cualquier dron podría saber dónde estaba, y usted dónde estaba, y el alcalde dice, yo no tenía conocimiento de que el señor vivía ahí. ¿Cómo? Si el alcalde no tiene el conocimiento de No, su territorio, claro, entonces no hay gobernabilidad. claro. Ajá. En cuanto a esto, a la gobernabilidad, en cuanto a lo que vivimos el domingo todos los mexicanos, incluso el lunes también, etcétera, ¿esto es lo que viene para México? ¿Va a ser recurrente esto de ahora, no? Se tomaron tales carreteras, hay balaceras, hay incendios. ¿Esto es el principio de un fenómeno constante? Yo espero que no. Yo espero que el gabinete de seguridad de Claudia Sheinbaum empiece a construir un gabinete de crisis, que ya lo he Ujú, insistido que es lo que le falta, ujú, y que en ese gabinete de crisis ella tiene que incorporar a expertos, ujú, aunque le caigan gordos. O sea, Claudia tiene que empezar ya una nueva transición, que Andrés Manuel no lo pudo hacer, pero que ujú, ella sí lo puede hacer, que es que tiene que empezar a buscar un gabinete de crisis y un gabinete federalizado, es decir, un gabinete que tenga cuadros en cada estado de la República de gente capaz y experta en temas de seguridad, de ujú, ciberseguridad, de inteligencia artificial, que sepa resolver problemas inmediatos por región, ujú. y que va a ser gente capaz que incluso pueden incluso no coincidir ideológicamente con ella, que pueden ser liberales de derecha, ¿no? Educados en Harvard o en una universidad europea o en China, pero que sean capaces de darle diagnósticos, es decir, mire señora, esto es lo que está pasando. Y no estoy aquí porque usted me quiera, estoy aquí porque usted quiere a alguien que le diga lo que está pasando. Ok, Aunque yo le caiga gordo, ¿no? ok. Si ella no da ese paso, no va a poder. Porque si ella sigue encerrada en sus lealtades, en el grupo de leales, Ujú, vamos directamente al fracaso. Porque ve lo que está pasando. Si una pequeña bombita como la de la CEP se le salió de control ajá, ok, sí. y esa bombita está disfrazada de una bola de ineptos, incompetentes y traidores, que es la educación pública, Ujú, pues imagínate lo que le va a pasar en el resto. claro. No, ya tiene que frenar ella eso, ya tiene que dar Ujú, golpes de timón de acuerdo. serio. Y yo no creo que eso implique estar en contra de Manuel, yo más bien creo que ella tiene que iniciar su presidencia con una fuerza y con un cambio de timón radical al que yo estoy muy seguro que Andrés Manuel no se va a oponer. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel en el fondo era lo que quería, pero él no lo pudo hacer. De acuerdo. 6 años no son suficientes. De acuerdo. Ahora, te quiero preguntar en el aspecto económico. Esto, o sea, este golpe, ¿no? Que en donde pues, somos noticia internacional, ¿no? Y ahora, bueno, al menos para bien, porque bueno, ¿no? Se dio un manotazo en la mesa, ¿no? Muchos estamos interpretando eso, ok, pero esto para los inversionistas,
para la bolsa, para cómo nos puede afectar, bueno, ya nos está afectando, pero cómo nos puede afectar, digamos, en un mediano, corto plazo, este Bueno, año. yo lo que veo es que si tú revisas las bolsas y la reacción, el tipo de cambio después de lo que pasó este fin de semana, no parece ser que haya un signo rojo. No. Creo que el aviso a los mercados fue más positivo que negativo. Pero claro, para que pueda haber más confianza, se requieren acciones todavía más contundentes, lo que implica pues una negociación delicada con los servicios de inteligencia americanos, pero que va a ser necesaria. En la medida que el gobierno de Trump pueda establecer mecanismos de control de seguridad coordinados, contundentes, va a ser el mismo aviso americano el que va a ayudar a que los mercados se sigan estableciendo en México, siga fluyendo la inversión extranjera directa y haya estabilidad monetaria. Porque hay mucha inversión extranjera en México y si tú garantizas que estás limpiando la casa y que estás teniendo mayor control de seguridad interna, obviamente que las inversiones no se van a detener. Pero sí ha habido una desaceleración antes de esto. O sea, Sí, este año. pero la desaceleración se dio porque no están claros los incentivos a la inversión extranjera nacional, porque ahí se requiere una cirugía fiscal más eficiente y profunda. Y es algo que quizá el gobierno de Claudia no lo ha querido hacer porque eso tiene un impacto electoral, ¿no? Claro, A nadie sí. le gusta que le suban impuestos, a nadie le gusta que le cobren sin más gana, a nadie le gusta que le estén vigilando sus negocios en función de qué tipo de exención fiscal le pueden dar a cambio de que te dejes vigilar más tus cuentas. Son temas delicados, pero inevitablemente el gobierno de Claudia Sheinbaum va a tener que entrar en ese tipo de dinámica de decir, bueno, yo puedo abrir incentivos fiscales, pero tengo que subir los impuestos a los que más ganan, porque es la única manera en que puedo refinanciar el gasto, y si yo refinancio el gasto y puedo tener bajas tasas de interés en el mediano plazo, lo cual va a incentivar más la inversión productiva y menos la especulación, pues la economía tiende a avanzar. Pero eso no va a pasar si no se dan esos cambios. Que no tiene que estar relacionados con esta guerra contra el narcotráfico, vamos a llamarlo así. No. O sea, son cosas independientes. Son independientes, pero en la medida que el Estado es capaz de garantizar la seguridad interior, pues coadyuva a que se liberen las inversiones. Obviamente, si tú tienes este tipo de espectáculos, ¿no? Donde tienes que cuidar de tu sombra, pues claro, nadie va a querer invertir. Claro. Bueno, y los trabajadores tampoco van a querer salir a la calle. Eso es un círculo vicioso. Entonces, si queremos hacer el Mundial de Fútbol, por poner un ejemplo extremo, ya está. por eso, y otras cosas más que van a traer capital, que traen dinero, que detonan la inversión pública en obra, pues necesitas sanear la casa. Y la tienes que sanear lo mejor que puedes. No nada más es poner la mesa para comer y toda la basura la tengas abajo de la mesa. De acuerdo. Y eso es lo que se está haciendo. Es lo que creo que se está haciendo. Ahora, en cuanto al tejido social, la reestructuración del tejido social, porque el narco y todos estos sistemas, ¿no?, de corrupción y de extorsión y de esclavitud que tú ya mencionaste, el inmobiliario, el cobro de piso, etcétera, etcétera, claro que dañaron durante décadas a todo el tejido social. Para la recuperación de este tejido social, ¿cuánto tiempo tú le ves? ¿Cómo es la perspectiva? ¿Cómo para dónde vamos? Bueno, eso va a llevar más tiempo, ¿no? Pero hay dos cosas que creo que el Estado tiene que hacer. La primera, tiene que tener el control del tipo de comunicación digital que se difunde. Lo que vimos el fin de semana fue una agresiva presencia de la inteligencia artificial en manos mafiosas, ¿no? Que divulgaron noticias falsas por todos lados, inventaron escenarios de terror por todos lados, y la mayoría eran falsos, pero el Estado mexicano no ha sabido hacerle frente a ese tipo de propaganda. Hace falta
una oficina de comunicación digital estratégica del Estado mexicano que detecte todo lo que viene falso en una red, que sí se puede hacer con ciberseguridad de alta tecnología, y contrarrestar el uso indebido de la inteligencia artificial en medios de comunicación. Ahí el Estado le urge invertir ya, porque se vio débil. Claro. Eso es muy importante para reconstruir el tejido, porque si tú permites que una serie de bandas mafiosas o de comunicación periodística de cero escrúpulo, Sí. que lo que van es por la ganancia, se metan en el canal de la difusión de noticias, ya no solamente fake news, sino cómo utiliza la inteligencia artificial para crearte escenarios de terror. Si tú como Estado no presentas una alternativa a ese tipo de estructura, tu tejido social se va a deteriorar más. De acuerdo. ¿Por qué? Porque jóvenes, porque adultos, porque maestros de escuela, etcétera, etcétera, se contaminan de esas imágenes. Claro. Entonces ya tienen narrativas de percepción negativas sobre la vida, sobre el consumo, y todo eso te rompe el tejido. Claro. Entonces, esa es una cosa urgente para el Estado mexicano. No tiene buenos canales de difusión estatal serios. El IMER, el Instituto Mexicano de la Televisión, todo lo que antes trabajaba la Secretaría de Gobernación bajo el modelo autoritario, pero con cierta eficiencia, se ha perdido. No hay buenos comunicadores con el manejo de esta tecnología al servicio del Estado mexicano. Eso no puede seguir pasando. Si eso se descuida, vamos para atrás. Y luego, la educación. Se tiene que invertir seriamente en educación. Tenemos que levantar la educación pública, urgente, desde abajo. El problema de los libros de texto ha sido un problema magnificado porque la necesidad de mantener en el cargo a gente incapaz por una supuesta lealtad que además ni siquiera son leales, ¿no? Claro. Le ha salido muy caro al país. Entonces se requiere reconstruir una Secretaría de Educación donde debe estar la gente más capaz, no la más leal. Claro. Es la más capaz la que tiene que estar ahí, porque son los que dan la cara a la educación pública. El problema de los libros de texto es un problema secundario, es decir, seguir con la necesidad de que hay que tener el libro de texto modelo para que los jóvenes se eduquen en lo que es México no tiene sentido en el siglo XXI. Claro. Eso fue una estrategia del nacionalismo revolucionario, esa fue una estrategia del vasconcelismo cuando se creó la SEP, necesaria en un país que estaba migrando de ser un país rural a un país industrial y que viene de una larga dictadura militar, la de Porfirio Díaz, para crear una república democrática. Hoy no estamos en esa circunstancia. Necesitamos un país de educadores bien pagados, pero que tengan opciones de literatura en todas las ciencias, en donde los estudiantes puedan ser guiados por profesores monitores que utilizando tecnología moderna, como puede ser la digital, eduquen a los chicos a buscar las fuentes del conocimiento en total y absoluta libertad. Es decir, indagadores. Indagadores, porque el libro de texto siempre va a ser perfectible. Yo no digo que el Estado no haga libro de texto con guías, pero deben ser libros guías complementarios de lo que los maestros puedan agregar, no que sea el único texto que van a leer, porque no va a tener sentido. Buscar nuestras raíces. El otro día escuchaba una tontería de personajes aquí en Puebla que desgraciadamente les dan un poco de poder y se desatan para decir tontería y media, ¿no? Que hablan de que hablar de la lengua materna y hablar de los orígenes de la mexicanidad en los libros de texto o en un discurso es acudir al pasado lejano, ¿no? Al pasado prehispánico, al pasado de los grupos originarios del país, como si ese fuera el único México que tienes que rescatar. Tienes que rescatar todos los Méxicos. Y hay un México mayoritario, ¿no?, que no es indígena, que su lengua materna es el castellano de México, que es una lengua muy rica además, la del castellano de México, y que creció en un ambiente que tiene que ver con tiempos de catedrales y tiempos de discursos occidentales, porque eso también es México.
junto con la pirámide. Entonces, si tú quieres rescatar la pirámide y lo que tú crees que es la lengua de la pirámide, y se te olvida que existen otros caminos por los que México ha transitado, estás entendiendo mal lo que es México. ¿Sí? Estamos dando un mensaje de polarización equivocada. Pero esto solamente sucede pues, porque, claro, si llegan al poder gentes con sus amiguitos, con sus cuatitos, con el que conoció la escuelita y que le va a cuidar la espalda el día que se roba un billete, pues creen que así se puede gobernar, pues están totalmente equivocados. Vamos directo al cadalso. Híjole, ¿qué serán otros 30 años? No, yo espero que menos, pero sí por lo menos una generación. A ver, si a España y a muchos países europeos, a la misma Alemania, siguen todavía, después de 50 años, arrastrando la amenaza del nazismo, la amenaza del franquismo, que no se ha logrado eliminar de esos países, después de 50 años, pues ¿cuánto nos va a faltar a nosotros? Yo creo que otros 50 para quitarnos de encima los lastres que hemos heredado de los últimos 50 años. De acuerdo. Pues de verdad, el doctor Humberto Morales, muchísimas gracias por estar aquí en Los Conjurados. Hay mucho de qué hablar, hay mucho también que vamos a tener nuevas noticias y que esto nos va a ayudar a, pues, más piezas en este rompecabezas que todos tenemos enfrente. Finalmente, yo nada más te quiero preguntar, ¿qué recomendación le puedes hacer tú al ciudadano que dice, híjole, le invierto más lana a mi tlapalería o mejor no? Salgo a divertirme con mis amigos en la noche o mejor ya no, porque la balacera, ahorro o no ahorro, ¿no? En la banca, en fin, ¿cómo poder vivir y desarrollarnos en un país como México en este momento? Es una buena pregunta, mira, yo creo que los hábitos de consumo de los mexicanos van a tener que cambiar drásticamente, obligado por las circunstancias. En primer lugar, yo creo que cada vez más los mexicanos vamos a empezar a convivir en términos de grupos cerrados familiares, es decir, vas a salir menos a la calle, vas a consumir menos afuera, lo cual tiene un lado positivo, porque si tú consumes menos en bares, restaurantes, cantinas, zonas de esparcimiento, obligas a cerrar a muchos de esos negocios que son lavado de dinero también, y te proteges. O sea, vamos a volver a los tiempos de cuando uno era niño, de mi generación, de que la mejor convivencia era cuando los papás de tus amigos se conocían, iban a jugar a la casa de los amigos. Claro, pero lo vamos a hacer de adultos también. Es decir, ahora los núcleos de diversión van a ser grupos cerrados de familias que se conocen y que sus reuniones van a ser de ese tipo. Y que el consumo mínimo es lo que vas a comprar afuera para tenerlo adentro. Ya no afuera. Esto es un hábito que va a empezar a cambiar por estos tiempos. Otra es que debes ser muy calculadora a donde vayas de los horarios. Te obliga a investigar, para eso están las redes, para eso sí te sirve la inteligencia artificial. Oye, me toca ir a tal lugar, clic, 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 ¿qué tan seguro es el lugar? ¿Cuántos lugares, cuántas salidas de emergencia tiene el lugar donde voy a estar? ¿Qué índices de delictividad tiene el lugar? Te va a ser investigador a donde vayas, y dependiendo del índice de peligrosidad que tiene, no vas. Claro. Así es simple. Utilizarla mejor, ¿no? Claro. La tecnología. Y entonces, en función de eso, tú decides, ahora sí, a dónde te mueves y a dónde no te mueves. Va a haber más inversiones. Yo no estoy hablando de las grandes inversiones, yo estoy hablando de las inversiones de la microempresa, de la mediana empresa. Claro, va a haber, cochinito, van a venir más inversiones de coworking, e-working, de trabajo en casa y de micro y mediana empresa, que tiene que ver con la producción de bienes que satisfagan necesidades de familia o individuales. Eso va a crecer. Bueno, ya está creciendo. Y las antiguas empresas de consumo masivo de bienes suntuarios van a desaparecer. O sea, es una recomposición también del capitalismo, porque la inseguridad no solamente se nos está presentando a nosotros de manera descarnada, es un fenómeno que se está extendiendo a nivel mundial, por las guerras, por los espionajes. No es lo mismo ahora estar en una ciudad europea que antes Europa presumía de ser el espacio
más seguro del mundo y cada vez es también inseguro. Entonces también cuando tú viajas, también tienes que detectar a dónde viajas, cuándo viajas, dónde te hospedas y por dónde caminas. De acuerdo. Eso te pasa en cualquier parte del mundo. Ahora, que aquí se ha vuelto más descarnado, sí, por lo que estamos viviendo. A ver cómo nos afecta el turismo también. Yo creo que el turismo siempre va a haber, pero ese mismo turismo ya va a venir informado. O sea, el turismo que viene a México también va a preguntar, oye, ¿a dónde tengo que ir a México? ¿En qué partes estoy seguro? ¿Y qué partes no debo visitar? Pero es igual, mira, si tú vas a Francia y estás en París, tú preguntas como turista y los guías de turistas te lo van a decir. ¿Cuál es el París que puedes caminar y cuál es el que no debes entrar nunca? Claro. Lo mismo en Berlín, bueno, en Estados Unidos ni se diga, que es súper violento también, claro. ¿no? Okay. Y si vas a Egipto, y si vas al mundo africano, si vas a China, pues hay lugares donde está prohibido que vayas. Perfecto, de acuerdo. Pues muchas gracias, doctor Humberto. A la orden. Pues muchas gracias por su compañía. ¿Ibas a decir algo? No, solamente, pues me da mucho gusto verte en tus nuevas instalaciones, veo que ya estás aquí estrenándote y felicidades a ti y al auditorio por escucharnos. Ya, perfecto. Pues sí, aquí andamos, aquí andamos. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir, sigue nuestras redes sociales y checa el portal de Los Conjurados porque te va a gustar. Pasa una excelente tarde. Besitos, bye. Saludos.